Hoy vamos a hacer un especial, somos el grupo El Punzón, y vamos a hacer un especial sobre Diego Armando Maradona, ya que estamos aquí con Román Mercado, quien es una de las personas que sabe mucho de fútbol y le gusta mucho las estadísticas. Con nosotros va a estar don Ricardo Silva, don Romilio Rodríguez y quien les habla, Hernán Rojas. Empecemos nuestro querido programa hoy aquí sobre la historia de Diego Armando Maradona, pues que también tocó hilos acá a nivel Boyacá y a nivel todo Colombia, porque él hace parte de la historia del fútbol. Muy buenas tardes, querido Román Mercado. Bueno, Hernán, muy buenas tardes a nuestro maestro, nuestro norte, nuestro faro, nuestra luz, nuestro guía, Ricardo Silva Obando. Y Romilio, muy buenos días, y a todos nuestros oyentes de Especiales El Punzón. Pues sí, hemos decidido hacer un pequeño, digamos que homenaje, ¿no? A este... Sí, homenaje podemos decir. A este gran futbolista. Bueno, algunos tienen sus bemoles, ¿no? Algunos no lo tienen como en esa estima que de verdad se ganó en el mundo del fútbol. Diego Armando Maradona. Don Ricardo. Hola, don Hernán, don Román, don Romilio, a todos nuestros oyentes. Recalcar que hoy es el primer podcast del Punzón. Sí, señor. Nosotros somos los creadores, los miembros activos del Punzón, Periodismo de Investigación, y hemos querido hacer como una rama de nuestro oficio periodístico y empezar a elaborar una serie de podcasts que es un ejercicio novedoso aquí en la ciudad de Chiquinquirá. Y para iniciar, pues qué mejor tema que el que está a la vanguardia hoy en día, que está todo el mundo, en boca de todo el mundo, que se trata sobre Diego Armando Maradona. Acordemos que él murió la semana pasada, murió en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Paro cardíaco. Una insuficiencia. Recordemos que él había tenido ya una cirugía en la cabeza, ¿no? Había alquilado una casa en un barrio aledaño que es Tigre. Ahí estaba recuperándose y no resistió la cirugía y lamentablemente falleció. Dice que el médico que lo trató tiene culpa en este fallecimiento. Afirma mucha gente o acusan a los médicos. La fiscalía ya está investigando precisamente ese caso, porque en las últimas noticias que nos llegan acá a los portales dice que Diego Armando tenía un golpe en la cabeza fuera de la cirugía que le habían hecho, es decir, pudo haber tenido una caída o algo similar, y eso es lo que están inculpando al médico por un descuido. Además que el médico, la fiscalía presenta unos audios donde el médico hace un llamado a emergencia, pero él no estaba con Diego Armando Maradona en el momento, es decir, estaba fuera. Es decir, ¿por qué no estaba cumpliendo su compromiso de estar cuidando, que estaba en convalecencia precisamente en esos días, Diego Armando Maradona? Y mire lo que pasó, la muerte. También acusan a la clínica o a los médicos que lo operaron, que le dieron muy rápido la salida del hospital. Decían que la convalecencia era mayor y fue 9 días en el hospital, después dieron la salida, y dicen que eso también fue prácticamente una de las causas que provocaron el deceso del jugador. Sí, claro que esto también es una parte de la historia de estas figuras, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, compañeros, cuando murió Michael Jackson? Estaba echándole el mismo pensamiento, estábamos cruzando pensamientos, porque sí, cuando murió Michael Jackson también le echaron la culpa al médico de cabecera, ¿no? Cuando murió la esposa de O.J. Simpson, claro que dice que ya la mataron, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, y si se trata de estrellas de renombre internacional, pues sí, suelen ocurrir estas cosas. Pero Román y Hernán, Romilio, de igual manera, entremos en materia. Hablemos de Diego Armando Maradona. Hagamos una pequeña introducción de quién fue este genio del fútbol mundial. Primero, pues un argentino, murió de 60 años, ¿no? 60. 1960, 2020, 30 de octubre, ¿no? 30 de octubre. Cumplió los 60. Cumplió los 60 y se lo celebraron, estuvo muy contento. Era un personaje que no tenía más de 1,64 m, ¿no? Pero tenía unas piernas que doblaban prácticamente su físico y su potencia, como le pegaba al balón. Obviamente el dribbling o el quiebre cintura o el manejo de su pierna izquierda, que valía mucho, entre otras cosas. ¿Qué otras razones más fundamentales destacan a Diego Armando Maradona? Bueno, en el tema pues ya un poquito personal, nació en un barrio que se llama Fiorito, ¿no? Un barrio como de extracción muy popular allá en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí señor. En pleno, como decirlo, corazón
de donde la situación política se movía en esa época, puesto que fue un barrio que tuvo mucho, ¿cómo decirlo? Mucho peronismo, entre comillas, muchos adeptos al peronismo. Es más, él tuvo que ver mucho con el peronismo, puesto que nació en una clínica que se llama Clínica Evita, y la primera copa que él jugó se llamó Copa Evita, en el año por allá 70, 71 más o menos. Evita era la esposa de Juan Domingo Perón. Perón, sí señor, recordemos que ya ella había fallecido hace mucho tiempo, pero fue tal el impacto que tuvo en la República Argentina que todavía la recuerdan. Hay movimientos movimientos políticos, ¿no?, que recuerdan mucho todavía a Perón, sabiendo que él murió en los años 70. La esposa fue la que lo sucedió en el 75, que fue la primera presidenta en Sudamérica, Isabel Perón, cuando murió Juan Domingo. Y Evita murió en los años 50, 54, muy joven, pero este pensamiento político, ¿no?, todavía es muy fuerte en Argentina, sí, en este momento. Ella se convirtió en un mito, ¿no?, en Argentina, sí, y en Latinoamérica. Claro, ella era una actriz, ¿no? Y Juan Domingo Perón era un militar, se acaba de separar, se conocieron precisamente en una obra de teatro, se casaron obviamente, y ahí fue cuando empezó la revolución peronista en Argentina, que fue una de las más importantes en Sudamérica, ¿no? Recordemos Ricardo y Hernán y Romilio, que él fue uno de los que aceptó más alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Están, por ejemplo, Kurt Tank, que era el diseñador de Messerschmitt, de aviones de combate. Él tuvo la posibilidad de hacer los aviones Pulque, uno de los primeros aviones a reacción hechos en Sudamérica. Pero metámonos más ya en el tema del fútbol. Sí señor, eso les decía proponer, hablemos más del tema futbolero. Sigamos hablando de Diego Armando Maradona. Pues precisamente Diego Armando Maradona nace en este barrio, que digámoslo aquí parecido a Chiquinquirá sería un Cerro de la Alameda, o un barrio Las Lomas, bastante pobreza. Fue del papá y la mamá, que tuvieron 8 hijos, fue el quinto, el primer varón. Las 4 anteriores eran mujeres, y tuvo 2 hermanos más que también fueron futbolistas, pero obviamente pues el que salió adelante fue Diego Armando Maradona. Empezó jugando con Cebollitas, ¿no? ¿Cómo era este equipo y quién era el director técnico? Bueno, Cebollitas era el de las inferiores de Argentinos Juniors, ¿no? Ricardo y Hernán y Romilio. Era como la base fundamental de este equipo, que no era grande, no era muy conocido en esa época. Era un equipo como de mitad de tabla hacia abajo. Siempre en esa parte de Buenos Aires, el equipo que tenía o lleva todavía las banderas es Lanús, que es el de esta parte precisamente de la capital argentina. Pero ellos se destacaron por precisamente, como dicen en México, ¿no?, darle como fortaleza a esas fuerzas básicas, y metieron el hombro en que estos jóvenes pudieran llegar a triunfar, y efectivamente en todos estos torneos infantiles ellos eran los líderes en todo esto, ¿no?, en toda esta situación. Bueno, Maradona pasa a Cebollitas, ¿de ahí a dónde pasa? O sea, ¿salta a dónde? Argentinos Juniors. ¿Argentinos? Argentinos. ¿Valdeproso? No, directamente a Argentinos. Es que hay una experiencia que contaba Marcelo Tinelli, uno de los más importantes presentadores de espectáculos, ¿no?, programas así en Argentina, que él jugaba en un equipo excursionista. ¿Se acuerdan que este se hizo famoso porque ahí era donde no aceptaron a René Hausemann, porque era Villero es como aquí decirlo, un joven de extracción popular, ¿no? No lo dejaron jugar, y él hacía parte de las inferiores de excursionistas, y jugaron con el equipo de Maradona, que eran los supercampeones de esa época, y Tinelli anotó un gol para excursionistas, y el primer tiempo terminó 2-1 a favor del equipo del presentador. Maradona entró en el segundo tiempo y terminaron 7-1, y Maradona hizo 6 goles en el segundo tiempo. Esto obviamente lo catapultó a Argentinos, donde fue goleador por 5 temporadas consecutivas. Ahí ya mostró su clase, ¿no? Sí, señor. Bien, algo fundamental, que cuando usted hace la pregunta que en qué momento él pasa a la profesional, digámoslo así, a la división de mayores, él entra a la edad de 16 años. En 1976, no faltándole 10 días para cumplir, y jugó su primer partido entre Talleres, allí con Argentinos Juniors. Con Talleres contra Talleres. Contra Talleres, sí señor. Entonces, ¿cómo quedó ese partido, sabemos? 1-0. Ganó Talleres. Ganó Talleres. Talleres es el equipo de... En esa época premundial,
Sí, era premundial. Estaba, por ejemplo, José Daniel Valencia, estaba el Chocolate Baley, estaba, Sí, ¿quién más podemos mencionar? Garay, ese central que actuó después en México. Bueno, era un equipo importante, ¿no? Ese apellido Garay siempre ha sido apellido de defensa central del Sí. Bravo, ¿no? Sí. Esos son patabravas que llegan a romper. Pasa el hombro de la pelota, pero ambos Sí. no. Esa es una de las estrategias que usan mucho los técnicos argentinos en su forma de ataque. Acuérdese que los dos primeros delanteros o el delantero que está adelante va a atacar, no dejar salir balón, y los centrales, los recuperadores, no hablo de los 10 ni el otro volante creativo, sino de los volantes recuperadores, tienen que esa visión, ni pasa el balón ni pasa el jugador, si pasó el jugador no pasa el balón, si pasó el balón no pasa el jugador. Esa es una de las características. Obviamente los dos centrales que ponen ahí son de una fortaleza monumental que no deja pasar a nadie. Este apellido Garay, también hay un central en Uruguay, ¿no? O sea, muy relacionado a Río de la Plata. a la gente del Río de la Plata. Garay, yo lo relaciono, vuelvo y digo, con gente que fuerte, defensas centrales duros, especialmente de Argentina y de Uruguay. Sí, señor. Bueno, continuamos con el tema de don Diego Armando Maradona, Sí. Argentinos Juniors, 5 temporadas. 5. ¿Se acuerda quién era Ricardo y Hernán? ¿Quién era el arquero de Argentinos Juniors cuando llegó Maradona a la titular? No me acuerdo en este momento. Oscar Héctor Quintabani. Quintabani. Que él tuvo un paso también importante por el fútbol colombiano como jugador y como técnico. Como ¿no? técnico y como ciudadano, yo Como creo, ciudadano, porque él sí. es casado con colombiana. Sí, él ya obtuvo la ciudadanía no hace mucho tiempo, pero él salió de Argentinos y llegó al Pereira y jugó en todos los equipos del eje cafetero y después obviamente realizó su tarea como director técnico, ¿no? Hoy en día ya está retirado. Claro, sí, Claro. él fue director técnico de varios equipos aquí en Colombia. El Tuluá, que lo llevó Tuluá. a figurar, ¿no? Sí, creo que Tuluá lo lleva a copas internacionales, Ujú. a Copa Libertadores. Libertadores, sí, señor. Los argentinos definitivamente les va muy bien en Colombia. No todos. Hay argentinos que les va regular y otros que les va muy mal. Es que en esta época también ellos veían como un destino, como decirlo en el lenguaje popular, no un descampadero del fútbol colombiano, ¿no? Pero en esa época, en los años 70, 60, ¿no? 70, porque después ya Y llegaron- 80 también, porque en los Bueno, 80 sí. vinieron muchos argentinos. Pero así como venían buenos También venían paquetes. Pero impresionante, ¿no? Bueno, Maradona está en Argentinos Juniors ¿hasta qué año? 79, no, perdón, 80. Ese tiempo que estuve en Argentinos Juniors, hubo Mundial de Fútbol en Argentina 78. ¿Qué pasó ahí? Pues resulta que Menotti no era muy amigo de los 10. Ustedes se acuerdan cuando dirigía a Rosario Central de Huracán, que fue el Huracán del 73 que fue campeón, barrió con todo, no tenía un 10, porque el que cumplía esta función era, pues podía ser Hausemann, que se regresaba un poquito, o podía ser también Osvaldo Ardiles, que a la final fue el que lo llevó como número 10. Número uno. Número 1, porque es que en este mundial hubo un dato curioso, ¿no? Tanto en el 78 como 82 los números se dieron fue por orden alfabético. En No se Argentina, dieron ¿no? En Argentina, no se dieron por numeración como la conocemos nosotros por puesto, ¿no? Sino alfabéticamente. Mire, Que- perdona, una interpelación ahí, don Román. Esa situación se está viendo ahora en el fútbol colombiano. Hay jugadores con el número 1, jugadores de campo, por lo menos Lagón Hernández, que juega en Alianza Lima que descendió, nombre. Tema para otro programa. Alianza Petrolera juega con el número 1. Sí, Mire que en Equidad hay un jugador que es lateral, Walmer Pacheco, es lateral por la izquierda, lateral por derecha, tiene número 9. Bueno, cosas así. sí, y por ejemplo, numeración extraña, uno ve que en Italia se conservaba mucho, ahorita uno ve 88, Sí. 99, 70. Mamá Zamorano tenía el El 81, 18, 1 más 8. 1 más 8. Que porque Ronaldo no le quiso ceder el 9, entonces le permitieron, al único que le han permitido, ¿no? Con un más en medio de los dos números. Sí. Entonces seguimos cuando hubo la convocatoria para el Mundial. Dejaron por fuera a la maravilla del fútbol argentino en esa época. Y dejaron al 10 natural, que era Enrique Bocchini. Que era Ricardo el crack, Enrique Bocchini. el crack de Independiente. Entonces todo el mundo como que no le tenía mucha confianza a esta selección, que terminó ganando el Mundial. Bueno, hubo otras connotaciones, ¿no?
leyendas urbanas por ahí. ¿Verdad? ¿Se acuerda de ese mundial? No, el 78 no. No. Bochini, hasta ahora lleva unos añitos de vida, tampoco era tan viejo. No tan- No, yo ya era profesional, tenía 2 hijos y me acuerdo perfectamente. Usted lo vio por televisión. No, mentira, nada. Yo la vi por televisión en blanco y negro. No, pero Blanco y negro, papá. recordemos que la base de este equipo era River Plate, ¿no? Aunque también habían jugadores de Huracán, pero River era la base fundamental que venía de ser campeón. Había actuado no tan espectacularmente en Libertadores porque el campeón había sido Boca, ¿se acuerdan? En el 77 ganando el Alcalde. Pero ahí estaba, por ejemplo, Ubaldo Matildo Fillol, Alonso, Villa, Valencia, Bochini. ¿Quién Leopoldo más? Jacinto Luque. Mire, un hecho un tanto curioso hablando de Leopoldo Jacinto Duque. El médico que le dio la salida y que está investigado se llama así, Leopoldo Duque. ¿El hijo? Duque. ¿Es el hijo? ¿Es el hijo? El hijo Ah, de no sabía. Leopoldo Jacinto. Igual que lo que ocurrió en el América. Con el hijo del médico Ochoa. Es el traumatólogo. Y ese médico era el que operaba a Maradona, ¿no? El Sí, hijo del señor. doctor Ochoa, Exacto. en la América de Cali. Entonces se repite la historia. Maradona venía a Cali a que lo operaran, ya que este médico, el hijo del doctor Gabriel Ochoa Uribe, lo examinara, o sea, lo viera, lo valorara. Bueno, que lo examinara. Sí, que lo examinara. Entonces volvemos también a mencionar a este jugador otra vez, Daniel Bertoni, por ejemplo, que venía de Independiente, luego pasó, después tuvo otro encuentro con Maradona por ahí, ya más adelante lo mencionamos. Pero era un equipo que se caracterizaba por tener, era un delantero de área grandote que era Kempes, que terminó siendo goleador. Y volviendo a lo de los números, ¿no, Ricardo? Por ejemplo, en la final, usted veía que Ubaldo Matildo Fillol, en la final del 78, ¿no? Entre Países Bajos y Argentina, Fillol jugaba con el 5 y el arquero neerlandés, que era John Bloed, jugaba con el 8. Entonces era algo como atípico. Entonces era como una situación que no era tan, digamos que sí era normal en esa época, ¿no? Algunos respetaban, otros no la numeración. No, si lo miramos desde esta perspectiva, desde estos tiempos, pues es anormal, pero en esa época en Argentina se parecía totalmente anormal ver un jugador, digamos un jugador de campo con el número 1. Sí. Me acuerdo también de Alfaro, jugaba en River Plate creo que con el número 1. Sí, señor. Roque Alfaro, Roque Raúl. Roque Raúl Alfaro. También estuvo en el fútbol colombiano, ¿no? Sí, señor. Alcanzó a pasar. Bueno, entonces como premio de consolación por no haber estado Maradona y seguía destacándose, ¿no? Por no haberse pues puesto la camiseta de la selección mayor, lo mandaron a la sub-19 a Japón, Al Mundial a de jugar Japón. contra a jugar en la selección sub-20. Sí, porque él tenía en ese momento 18. Exacto, y salieron campeones. Iba a jugar el Mundial Juvenil. En esa época era Mundial Juvenil, no era el sub-20 ni el sub-21, sino era el Mundial Juvenil. Un Mundial Juvenil aquí en Colombia existe en el 85, cuando la selección de Marroquín, pero es una cosa Marroquín, diferente. sí, señor. Entonces ahí fue cuando se convirtió nuevamente en ídolo argentino, porque él fue el goleador de este torneo. Recordemos que él compartió la delantera con Ramón Díaz. Con Ramón Díaz. Eran contemporáneos, entonces ya llegó ahí. Y tiempo después tuvo su primera participación en un partido con la selección mayor, que fue enfrentando a Hungría. Y usted, Ricardo, sí. de pronto se debe acordar Claro, que el que desbordó por la derecha y metió el centro fue un jugador que actuó en el fútbol colombiano también, ¿cuál era? Carlos Isquia, Carlos Isquia. que vino a Junior y a la No, América. a la América de Cali, Después, figura ese de fue América. él fue después de ese maravilloso equipo de Hungría de los 50. Ahí fue cuando empezó la debacle del fútbol húngaro, ¿no? En los 80s. Eso fue en el 82. 82, que la última participación buena de Hungría fue la goleada a Salvador. Hungría le mete 8 o 10 a 10, Salvador. 10-1. Y el gol de los salvadoreños, Lo hizo el cavernícola Maradiaga. Ramón. Ramón Maradiaga, y el hombre hizo el gol y como si hubiese ganado la Copa Mundial. Pero bueno, válido porque Sí. ¿Cuándo ha vuelto El Salvador al Mundial? Nunca. No. No ha vuelto. No, y les acuerdan que ya lo habíamos hablado anteriormente en otras cuestiones, que se presentó con Honduras la guerra del fútbol precisamente en el año Sí. 69. Ese es otro tema que Vamos tocaremos. a tratar más adelante. Sí, señor. Entonces volviendo al tema de... Listo. Perdón, Román. Sí, señor. Vamos, seguimos hablando de Maradona. Pasa el Mundial de 1978. Maradona tiene ¿cuántos años? 18 años.
sigue en Argentinos Juniors, ¿va hasta qué años? ¿80? Llega el año 1980. Pero el hombre se da a conocer en el Mundial de Juvenil en Japón. Cuando Y ahí gana. es donde lo Quedó empiezan a precisamente pretender. campeón contra el anfitrión, contra Japón. Ganaron, si no estoy mal, 2-1. Lo Y gana- nos lo gana empiezan a Maradona. pretender. Pero creo que él se queda jugando 5 años más. En Argentina sí, En porque Argentina van con Boca Juniors. después de este, es que hubo una situación, después de este mundial, llegaron dos ofertas de dos clubes internacionales. De una oferta del Sheffield United para que fuera a jugar al Reino Unido y del América de Cali. Entonces, como dicen, Maradona estuvo a punto de venir a jugar a Colombia. Luego aparecieron obviamente las ofertas de River y Boca. River ofrecía más plata, le iba a pagar un sueldo más significativo, puesto que el jugador mejor pago en esa época era Osvaldo Matildo Fillol, que venía a ser campeón del mundo, venía a ser la figura. Y Maradona dijo, no, yo quiero ir a Boca, pero es que los de Boca se pusieron a mirar, era un club que estaba prácticamente en crisis. Ustedes se acuerdan que estaba ahí, era Hugo Gatti de arquero. El único refuerzo importante que le llevaron a Maradona fue Miguel Ángel Brindisi, que había sido campeón con Huracán, había actuado en el 74 con la selección, pero no había tenido una figuración importante, puesto que había estado en Las Palmas, en España, En España, sí. y en Racing se fue para la B. Entonces ya era un jugador de 30 años, pues no ofrecía ninguna, pues entre comillas, ninguna garantía. Y trajeron a un muchacho que iniciaba en un equipo que se llama Sarmiento de Junín, que también vino a jugar a Colombia, ¿Quién era ese muchacho? Ricardo Gareca Nardi. ¿Ardán se acuerda quién es? ¿Sabe quién es Gareca? Sí, claro. Cuéntenos El aquí. actual director técnico de Perú y arquero de América de Cali. No, delantero. Él Jugar era- nueve. entonces, Falcioni Era era Falcioni, sí, Falcioni, señor, ahí está, disculpe, sí. Falcioni, pero eran dos argentinos. Que No, sí, totalmente de acuerdo. Y, pero es el Carlos Isquia, actual. que no- y fueron jugadores que marcaron, Gareca y Falcioni marcaron una época en Subcampeones el de América de Libertadores. Cali. Bueno, en 1980 Maradona pasa entonces de Argentinos A Boca. a Boca. Porque Boca, dentro de todo, era el equipo de sus amores. Bueno, ¿y cómo le fue con Boca? Él lo hizo como por, ¿cómo decirlo? Cumplir ese sueño de Sí. llegar a Boca. Entonces llegaron estos refuerzos, ahí también, si no estoy mal, llegó Tarantini, que venía del Blackburn, venía a jugar en Inglaterra, también campeón en el 78. Sí. Estaba uno que hablamos, creo que ahí llegaba también el astro Sergio Saturno, que había jugado en el Bucaramanga también. Entonces ellos son campeones del Metropolitano. El Metropolitano es el torneo Era el torneo oficial. local de ellos. Sí. Exactamente. Sino que en esa época Ese tenía era el otra Metropolitano, connotación y en fin. El técnico en esa época era Silvio Marzolini, que era una institución en Boca, porque ha sido el defensa central para muchos el mejor que ha tenido Argentina junto con Perfumo y con Pasarela, pero que Marzolini tuvo una connotación porque casi toda la carrera la hizo en Boca, ¿no? Venía de, si no estoy mal, de Gimnasia, si no estoy mal, y pasó a Boca y ahí terminó su carrera, algo así parecido con lo de Ratini, que también era la institución ahí. Entonces tuvo sus líos con este señor y apareció la oportunidad de ir a jugar al Mundial. Ya llegó el De 82 1982 en España. Y llegó la joya de la corona porque era el jugador más importante. Habían varios que repetían, ¿no? El Mundial del El 78. 78. Estaba precisamente Tarantini, estaba otra vez Fillol, estaba otra vez Ardiles, estaba obviamente Ramón Díaz, que venía a ser goleador del Nápoles, ¿no? Él Sí. había estado ahí estaba también Daniel Bertoni. que Sí, repitió. reconocidísimo. Después se encontraba porque él jugaba en la Fiorentina y pasó al Nápoles cuando Maradona llegó ahí. Pero en esa época el fútbol italiano, la serie italiana no era tan relevante, era importante pero no tenía la relevancia, o hasta ahora estaba empezando a tener la relevancia de los años 80, que obviamente la serie A italiana fue la mejor liga del mundo en esas épocas, llevaron a los mejores a jugar allí. Es que recuerde, Ricardo, que por dos cosas. Primero, la que dominaba Europa era Inglaterra, años 80. ¿Se acuerda usted que el Nottingham Forest fue bicampeón, después el Aston Villa, después el Liverpool? Si usted mira, perdón Román, mira Hernán, mira campeones en Europa, tanto de la UEFA Europa League o en la antigua Copa de la UEFA, la Liga de Campeones, el país que más variedad de equipos tiene
es Inglaterra. Que ha ganado más, Sí. con más equipos. Más ¿no? equipos, exactamente, más variedad de nombres, digámoslo así. Ujú. No hay otro país, si uno se remite a España, tiene a Barcelona, Real Madrid, Sevilla, el Atlético, Subcampeones. no, campeones de algún torneo en Europa. Valencia, dos veces Valencia. campeón de la De la Champions, pero no me refiero a Champions, sino a algún torneo en Europa. Sevilla, ha barrido En Alemania, pues mucho menos. En Bayern, Italia hablamos de Hamburgo. Juventus, Milan, Inter, no más. En cambio, en Inglaterra hay muchos equipos que han figurado muy bien en Europa. Ujú. Sí, así como es una liga tan competitiva que vemos ahorita, por ejemplo, campeones de Champions en la B. Aston Villa, que recuperó la categoría. categoría. El mismo Nottingham Forest, el Derby County, que fue importantísimo en los 70. El mismo Leeds United, ¿no? Sí, La que- película que usted me recomendó que tenemos que ver, sí. que fue importantísimo y viene hasta ahora a la primera, después de que Bielsa lo cogió. Entonces empezó. Bueno, listo, continuemos. Entonces, Maradona, Mundial de 1982. España, 1982, debuta frente a Bélgica, ¿no? Y perdieron. Con Bélgica, 0. gol de... Ay, si no Si no dicen. estoy mal, fue de Guedes. No fue Guedes, fue... Yo tengo el nombre... Manimpe, no, porque Manimpe es un ciclista. Empieza por Van. Bueno, Es que es un Bélgica. Ahorita lo es un recordamos. belga. ¿El partido que 1-0? 1-0, sí señor, pero empiezan a golear ahí, le golean a Hungría 4-1, Precisamente. y luego el triunfo sobre Salvador 2-0, y por último partido el grupo de significativa selección argentina pasa a la segunda ronda, Segunda ronda que eran triangulares Triangular. contra Italia y contra Brasil. ¿Recuerda usted ese arquero de Hungría, Mesaros? Sí, Ah, de barba, como un alcanzo a lobo. acordar. Me parecía Trifonio, ¿no? Ah, Ivanov. Lo hemos visto, pero por allá en videos Sí. era Mesaros. Entonces acá es donde viene el partido con Italia, ¿no? Que ahí la marca personal, ¿se acuerda Ricardo quién se la hizo a Maradona? Sí, pero no lo tengo aquí en la mente. ¿Quién fue? Claudio Gentile. Gentile, sí. Lo agarró literalmente, el término yo creo que es el apropiado, a patadas. Lo sentó, lo marcó y no lo dejó moverse para nada a Maradona. Y ahí es donde prácticamente como que sepultan su oportunidad de pasar a la siguiente ronda, ¿no? No, ese fue un triangular y de los 3 pasados solamente uno. Uno. Italia enfrentó a Brasil y Argentina, le ganó a los dos. Sí. Brasil juega contra Italia, pierde con Italia y el famoso partido aquel que eliminan a la selección Brasil de 1982, que para muchos era la mejor selección de todos los tiempos. Y los argentinos que pierden los dos partidos. El último partido que se juega es Brasil-Argentina, ese triangular, y ahí Maradona es expulsado. Expulsado y quedan Entonces, 3-1. pegarle una patada a Batista. A Batista, sí, sí, una patada de frente. Sí, quedan con los tachos 3-1. arriba. Y el gol de Argentina, si no estoy mal, fue Hernán Díaz, que tocayo. Así. Pues está habló ahorita de Claudio y ahorita habla de Hernán. Es que yo no sé, el fútbol me busca mucho. Claudio Canilla, después lo mencionaremos también. Porque toca hablar de él Sí, también. Si claro. hablamos de Maradona, obviamente. Beso sagrado. Bueno, ya cuando Maradona tiene esta destacada participación, ya habían tenido acercamientos con el Barcelona, ¿no? Sí, señor, porque firman contrato ahí. Este Barcelona que no era tan importante en España, ¿no, Ricardo? Ni en Europa. Sí, porque Barcelona es un equipo, no es el Barcelona que conocemos hoy en día, sino un Barcelona, un equipo más de media tabla, no era así en la relevancia que tenía. Sabemos que Barcelona es de Cataluña, Barcelona es la capital de Cataluña y allá pues obviamente es otra connotación, por llamarlo de alguna manera. Y no, y también teniendo en cuenta que el Real Madrid pues obviamente es un equipo superlativo, obviamente lo ayudan mucho y toda esta cuestión, y eso opaca otro tipo de clubes que quieran figurar. Y este Barcelona que era el equipo de la oposición, recordemos que cuando estaba Franco, la dictadura, todo el crédito se lo llevaba al Real Madrid. Recordemos también que esto políticamente hablando, se murió Franco en el 75 y vino la debacle del Madrid, ¿no? No ganó nada hasta el 99. Sí, porque tuvo dos décadas prácticamente en seco. Y unas nóminas impresionantes, tenía muy buenos jugadores, pero no tuvo esa relevancia y fue opacada por, ya decíamos, los ingleses, los italianos en esta época de los
hasta unos franceses y los neerlandeses. Neerlandeses que ganaron con el PSV, ¿no? En los Y 80, con el Ajax, que ganaron 70s y 90s. En los 80s y 90. No, en los 90 Jordana no ganó. El PSV sí ganó en los 80. En los 80 y... Sí, en los 80... no, Ajax sí, en los 90 sí tuvo figuración. Sí, cuando ese equipazo que estaba Kluivert, que estaba Sidor, que estaba Van der Sar, que estaba Rijkaard, cuando ya se estaba despidiendo del fútbol. Entonces fue una banda muy buena, después ya también lo mencionaremos. Entonces Barcelona compra a Maradona, que yo creo que era la joya de la corona del fútbol mundial. Venga, tengo una pregunta, Román y Hernán, a ver si ustedes me la pueden responder. ¿En qué momento Maradona es leproso? Leproso, porque hablan de una lesión en una rodilla, ¿no? No. Hablamos de leproso porque hace referencia Newell's Old Boys. a News, el equipo de Messi. Ahorita en la línea del tiempo nos vamos a traspasar al año 1993. Ahí es cuando hace su oficial debut con el equipo de Rosario. Y vamos a contar la historia porque... Continuemos, ¿por qué nos llaman los leprosos? Porque con tanta apodo que tenían, ¿no? Cebollita, Pelusa, bueno. Sí, entonces, que a propósito, ¿no? Messi le hizo ayer una... Sí, un homenaje, por eso... Con esa camiseta. Con la camiseta de News. Es que Messi es rosarino y Messi es News. No debutó ahí, pero... pero lo lleva en el alma y... Sí. Creo que alguna vez afirmó que quería terminar su carrera en News. Sí, hay varios también jugadores de News que han venido acá y se han destacado. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, Ricardo Lunari, subcampeón de Libertadores y jugador de Millonarios destacado. Exacto, también de News. Aquí estuvo a punto de venir Iván Gabrich, creo que fue a Nacional, si no estoy mal, en los años 90, que era el goleador de este equipo. Ofrecieron a Scoponi al América, pero en esa época tampoco lo compraron. Este equipazo que ahorita lo mencionamos también, que llegó a ser subcampeón de Libertadores, ¿no? Que fue dirigido precisamente por Bielsa. Bueno, Maradona llega al Barcelona y ¿qué ocurre? Pues se roba el show. ¿En qué año llegaba Maradona? 82 comenzando. 83 ganan la Copa del Rey, ¿no? 83 ganan perdón, Hernán, ¿la Copa del Rey la ganan contra quién? Zaragoza. Contra el Zaragoza. Ganan la Copa de la Liga contra el Real Madrid. Y creo que hay otro ganador. Sí, hay otro título también, que es la Supercopa. Y contra el Real. Contra el Real. Que o sea, le ganan dos títulos, Manuel gana 2 títulos en España jugando contra el Real Madrid. Pero hace un golazo en este partido final, que eso está todavía, se volvió ahorita viral precisamente por la connotación y por la calidad que tiene este gol. Que hay uno que se llama Lobo Carrasco, el jugador que desborda por la izquierda, le mete el centro a Maradona. Maradona, como decía Hernán ahorita, un jugador que no superaba los 1.65, y fue y dribló al arquero del Real Madrid en ese entonces, que era Agustín, que era un arquero de 2 metros, lo deja clavado en el piso, desborda, viene el defensa, se viene con todo su esplendor físico a romperlo. Maradona lo saca y el defensa literalmente queda clavado entre el palo. Sí. Y con un toquecito queda en posición de horcajadas. Pasa derecho. Y Maradona con un toquecito convierte el gol, y esto le significa el título y la locura total. La locura. Sino que tuvo varios inconvenientes con el técnico. ¿Se acuerda que estaba? El técnico era Udo Lattek. Y ahí fue el que llevó a este jugador alemán, que en este momento se me olvida, al Barcelona. ¿A Schuster? A Bernd Schuster, que en esa época él estaba como un poquito peleado con la selección, sí, porque él era la figura y tuvo el hijo. Y él dijo, no, yo voy a ver a mi hijo primero que irme a concentrar. Y el técnico no le gustó. Y es uno de los grandes jugadores alemanes que no ha estado en la selección, ¿no? Entonces, Udo Lattek, que había sido campeón en el 75 con el Bayern de Múnich de Champions, en esa época Copa de Europa, ¿no? Fue a dirigir al Barcelona, tuvo inconvenientes y llegó otro técnico que no la iba nada bien con Maradona. ¿Quién era? Menotti, César Luis Menotti. ¿Ese de dónde es? Argentino, campeón del 78. Campeón con Huracán, uno de los más de equipos que ya decíamos ahorita que mejor ha jugado en esa... Y uno de los técnicos que más reconocimiento tiene a nivel mundial. ¿Sí? O sea, técnico argentino con mayor reconocimiento. Sí, ya pasa los 80 años, ¿no?
pero ha sido uno de los pioneros de ese fútbol, decimos, como total también en Argentina. Sí. Se empezó a implementar con Rosario Central, cuando jugaba con este señor, se me olvida en este momento uno que fue técnico también de Ferrocarril Oeste, que lo llevó a... No lo tengo presente. Bueno, Bueno, continúa Maradona Pero en Maradona Barcelona. no triunfa sino prácticamente un año, ¿no? Porque viene una fractura o una Cuando la de ruptura Goicoechea. de ligamentos de la pierna ¿Cómo fue derecha. eso, Hernán? Pues aquí estaba mirando, mientras ustedes hablan tanto, yo estaba tratando de estudiar un poquito, pues porque no me puedo quedar quieto. Y entonces dice que en los años 83-84 tuvo una fractura del ligamento y tuvieron que operarlo. ¿Tu tobillo izquierdo? No, rodilla. ¿La rodilla? Ahí dice que rodilla. Entonces no fue la lesión de Goicoechea, entonces tuvo otra. Porque Goicoechea se le bota a romperlo y lo cogió. Una situación similar a la que tuvieron el Cabezón Ruggeri con Chilaver. San Lorenzo Vélez, ¿no? Ah, sí, con el tobillo, sí. Que a él le dijo, Tobillo de la pierna izquierda. yo Sí, intento el- a los jugadores quitarle la pelota, pero al Chilaver yo lo fui a romper. Con el tobillo de la pierna izquierda roto, fractura del meleolo externo y del ligamento, después de una dura entrada de Andoni No, ni Goicoechea. Goicoechea. Era del ¿Del Bilbao? Bilbao. Después ya, ¿Cuánto tiempo duró por fuera? 6 meses. Más de 6 meses. ahí yo creo que todo el mundo lo daba lo sepultaba futbolísticamente, ¿no? Pero vino una tabla de salvación. Bueno, hago ahí otra interpelación. Maradona en ese momento, ¿cómo estaba en el tema de las drogas, de su adicción? ¿Ahí fue Todavía cuando nada. empezó o nada? ¿Estaba limpio? Todavía no, ya estaba metiendo Ya estaba haciendo sus pinitos, sus pinitos, sus pases. sus primeros pases. Pero ¿por qué es esta situación? Los amigos, el En esa- ambiente, el dinero, la fama, Todo todo eso se conjuga, contribuyó. todo eso se... Pero hay una persona en especial, por ahí la nombraron inclusive, que fue el que lo empezó a inducir en eso. Es que él llega a Barcelona, que es una ciudad totalmente diferente a Buenos Buenos Aires, Aires. claro. Eso es, este es un muchacho de 20 años y pues ciertas amistades lo empiezan a inducir a que consuma sustancias, con la situación de que él se volvió adicto y él lo reconoció después, ¿no? Que él ya era un adicto. Esto fue como en el año 83, precisamente cuando él Estando en Barcelona. estando en Barcelona ya se convierte en la persona, en el personaje contradictorio que llegó a ser con el paso de los años. O sea, podemos decir que su última etapa o su última fase en el Barcelona fue cuando ya cayó en ese mundo peligroso y Sí, oscuro que son las drogas. Sí, empezó también a mezclarlo con alcohol, las fiestas, no sé. La noche. Exacto, una situación similar con estos jugadores importantes del club catalán, ¿no? Por ejemplo, lo mismo le pasó al peruano Cholo Sotil cuando llegó allá. También venía de Lima, una ciudad pues poquito no, conservadora. Llega a una ciudad totalmente liberal y vea ahorita cómo está el Cholo, ¿no? Tiene La calle totalmente. A propósito de esa situación, el uso de drogas y esto, el mismo pibe Valderrama, Carlos Valderrama, lo decía en una entrevista. Hoy en día los futbolistas son profesionales, ellos buscan estudiar, buscan hacer empresas. Los de mi data, digo de mi data, de mi grupo, éramos unos gamines, lo dijo el mismo pibe, éramos unos gamines y ahí era donde ellos entraban en ese concurso de dejarse llevar por las fiestas nocturnas, las muchachas y en su defecto obviamente las drogas que la buscaban como una forma de gastar dinero en algo. Es que eran situaciones, por ejemplo, la de Johan Cruyff, ¿no? No llegaba en el entretiempo y se fumaba 2 cigarrillos, y así salía y jugaba. Entonces, que él lo dijo después, hay 2 pasiones en el mundo que a mí me matan, me van a matar. Una es el fútbol y la otra es el cigarrillo. Entonces, No era como William Vinasco. Una de las 2 cosas que más me gusta hacer en la nunca vida. supimos. Nunca supimos cuál era la otra, pero supuestamente narrar, ¿no? Esa era una y la otra, Irse temprano para la casa. que decía, no me esperes en la casa. Lo captábamos. Bueno, Maradona termina su fase en el Barcelona. La salida no fue muy agradable, no fue en buenos términos. No porque vino el inconveniente con los directivos. Ya lo veían, como dijimos anteriormente, como un jugador acabado por las lesiones que tuvo.
y la única manera de recuperar la plata era vendiendo. Y aparece la tabla de salvación. Napoli. En 1984 se llamaba la Società Sportiva Calcio Napoli. Calcio. Società Sportiva Napoli Calcio. Sí, señor, en esa época, pues el presidente de Napoli, un equipo en quiebra. Corrado. Sí, Corrado. Ese era el nombre, Corrado. Uh-huh. Ay, se me olvida el apellido. Él viaja a Barcelona y en Napoli le hacen un despliegue fenomenal, donde dice que le titulan: Napoli, la ciudad más pobre de Italia, va a comprar al jugador más rico del mundo, más valioso, más caro del mundo. Él viaja a Barcelona y llega a un acuerdo, Sí. para el traspaso del crack argentino del Barcelona al Napoli en Italia. Eso fue en 1984, se da la negociación y el jugador llega al equipo del sur de Italia. Recordemos que en Italia pues Norte. los equipos poderosos son los del norte, hablamos de Turín, hablamos de Milán, mientras que los equipos del sur como Nápoles, como el mismo Cagliari, como toda esta región al sur de Italia, pues son equipos o son zonas muy pobres, muy paupérrimas, por llamarla de alguna manera. Nadie creía o tal vez decían que el presidente de Nápoles se estaba metiendo en la vaca loca, porque un equipo muy pobre, o sea, tenían que sacar plata donde no la tenían para poder hacer ese traspaso, pero al fin el presidente... Nunca se habló de qué precio, ¿no? ¿Cuánto sería ese precio? ¿No? Desconocemos eso, por lo menos yo lo desconozco. Y el jugador llega a Napoli. ¿En qué fecha? ¿Sabemos la fecha? Su primer partido fue el 5 de julio, si no estoy mal. ¿Se llega como en mayo o en abril? 5 de julio de 1984 en el estadio Sao Paulo. San Paolo. San Paolo, perdón. San ¿Contra Paolo. quién juega? Y ya le digo contra contra el Verona. Contra el partido creo que lo pierden. Perdieron 3-1. Eso. Ahí está Maradona, pues ahí empieza ya a hacer, pero en ese torneo él termina de tercero como goleador con 14 goles. Entonces no le fue tan mal. El desempeño 1984 y 1985, cuando empezaron a darse cuenta que el Napoli podía empezar a ir por el título. Maradona cuando llega al Napoli, hay una imagen muy diciente. Maradona llega al estadio San Paolo, se ve que es un estadio viejo, se ve que las paredes son como en adobe o en ladrillo a la vista, y están saliendo los camerinos hacia el terreno de juego. Y hay una imagen donde él está subiendo las escaleras hacia el terreno de juego y lo espera una mano, o sea, una cantidad de periodistas en la boca túnel impresionante. Es cuando hace su primera exhibición ahí, la gente lo acosaba, lo buscaba por todo lado, y él sale al terreno de juego a hacer la presentación y todo el mundo enloquece. Sí. Corrado Ferlaino. Ferlaino es el nombre del Que presidente. a propósito, cuando llega esta maravilla al fútbol italiano, recordemos que eran 3 extranjeros por club. Jugaban dos. Por ejemplo, en Juventus era Platini y Laudrup. Luego que en esa época era Platini y Boniek. Después llegó polaco, Laudrup. después llegó Laudrup. Estaba, por ejemplo, en el Milán, estaba se me olvida Alan Simonsen. En Milán estaban creo que 2 ingleses. Estaba hasta a mí se me olvida. Pero quiero también hacer referencia que en el partido de debut de Maradona contra el Verona, ahí jugaba Hans-Peter Briegel, campeón mundial de Alemania. Sí, y en el Nápoles el argentino era Daniel Bertoni. Y dijeron, el presidente Ferlaino le dijo, vamos a traer lo mejor que tenemos ahorita, que era Garella, un arquero de más de 30 años que no tenía mucha connotación, y Bruno Giordano, el gran jugador que había estado suspendido 2 años por apuestas con la Juventus. Entonces, Bruno Giordano, un hombre científico medieval, ¿no? Y de músico. Sí. Entonces ahí dijeron, pues este Nápoles solo Maradona no puede. No, pero las primeras 3 temporadas le va mal, ¿no? La primera temporada pierde, le va mal, pero luego
creo que quedan en la séptima casilla, si no estoy Pues mal. para este equipo no era malo, No era malo, empezó a escalar. pero empieza a mostrar su calidad Maradona, y él despunta en el 85, 86, Sí, 86, después del 87, y Mundial, esas dos sí. temporadas, 85, 86, 82, 87. Pero le traen un refuerzo de lujo, a Careca, A que Careca. venía de San Pablo. Y ahí es donde dicen que estaba la delantera de Nápoles, era mágica. Estaba Maradona, Giordano y Careca. Era la delantera que hacía furor en esta época. Después recordemos que llegó Alemão, ¿no? A reforzar ese Nápoles. Sí, Se pero- fue Bertoni y llegó Alemão. Alemão ahí sí, sí, muy, de más tiempo hacia acá. Sí, porque Bertoni se fue al Udinese. Y ahí fue donde terminó la... Y en esos años 80, yo creo que 83, ahí es cuando ya la Serie A, 85. sí, cuando la Serie A italiana ya se despunta como la liga profesional de fútbol más importante del mundo, porque ya llegaron todas las estrellas del fútbol internacional. Sí. Cualquier jugador que mostrara calidad, allá llegaba. Una anécdota, una situación ahí ahorita, precisamente ya hoy en día, es que este estadio San Paolo le van a cambiar el nombre, ¿no? Sí, se llama el estadio Diego Armando Maradona. Sí, entonces ahí es donde empieza a despuntar como la clase de Maradona, y justo llegan las eliminatorias al Mundial del 86, que le toca una difícil situación a Argentina contra Perú, ¿no? Temiendo mejor que ocurriera lo mismo que en el Mundial del 70, cuando con gol de Mosquera los dejaron por fuera. Sí, Y ha sido el último mundial que que Argentina no ha asistido. Y también El Salvador no lo llevaron al que hizo el gol a Perú, que fue Gareca. Después él se cobró revancha porque clasificó a Perú al mundial, pero ganan en Lima 1-0. Automáticamente Argentina pasa al campeonato mundial y Gareca no es llamado, porque el que ocupa ese espacio es Valdano. sí señor. Esa eliminatoria México 86. México 86, Argentina jugó contra Colombia. Sí, que el mundial iba a ser para iba a ser en Colombia, Colombia. desde el 74 lo había peleado de alguna manera. Sí, Alfonso Senior. Senior, que fue en Alemania, donde dijeron próximo mundial 86 va a ser Cuando Colombia. terminó el Mundial de España 82, hay una valla ahí en el estadio. Ese se jugó en el Santiago Bernabéu, la final. Sí, señor. Una valla que decía Colombia 86, que se iba a jugar a... ¿Qué pasó ahí? ¿Se la robaron? No, renunciamos como buenos colombianos. El presidente Belisario Betancur dijo que eso era mucha plata la que se gastaba en un mundial, y entonces toma la decisión de decir, esa plata no la vamos a gastar en estadios, sino en hospitales y en escuelas. Y vinieron ¿Cuántas escuelas hay? vinieron dos situaciones también muy complicadas para la historia de Colombia, ¿no? La toma del Palacio y de Armero. Justicia y lo de Armero. Pero eso, bueno, son hechos, yo creo que sí anexos a la historia de Colombia, porque fue en el año 1985, pero no fueron determinantes para que Colombia renunciara al mundial. ¿En qué año renunció Colombia? Faltando 2 años para el mundial. 2 años, que ahí es donde Era lo 84. En lo 84. retoma México, que también Sí. sufre su peor situación, su peor desastre, que fue el El terremoto. terremoto, sí, eso fue en el 85 también. 85, ya estaba todo preparado. Recordemos que acaban de elegir al presidente Miguel de la Madrid. Él iba a ser el mejor campeonato mundial de la historia, que era el primer país que lo iba a desarrollar 2 veces. Ya recordemos que Alemania lo ha hecho 2 veces, Francia también, pero México fue el primero en hacerlo, con un lapso de 16 años, ¿no? De 1970 a 1986. Y llegan y dicen, estamos preparados, y llega el terremoto, ¿no? Llega esa situación, pero ellos salieron y... Aún así lo hicieron. Sí, aunque dicen que parte, no sé, la historia de México dice algo, que la debacle que está pasando en México fue cuando llegó Miguel de la Madrid a la presidencia, ¿no? Bueno, pueden ser situaciones muy aparte anexas o complementarias de lo que puede pasar en la historia de un país. Lo que yo quiero decir es que Colombia tiene la vergüenza de ser el único país en el mundo, en la historia, llámelo como quiera, de renunciar a un mundial. O sea, decir, no lo hago por inepto, por incapaz, por no sé cómo tildar al presidente Belisario Betancur, que en paz ¿Tuvo descanse. miedo? Le dio miedo. Sí, pues. Y fue secundado por un resto de políticos que también afirmaban eso. O sea, decir que esa plata le iba a invertir en hospitales, no conozco el primer hospital que se haya construido con la plata del mundial, no sé si ustedes lo conozcan. Tampoco.
alguna escuela, lleva una escuelita en tu corazón. Y ahí pasamos la vergüenza. México se toma ese derecho y lo hace en 1986. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hay una situación en el Mundial de 1986 y es los famosos goles de Maradona contra Inglaterra, que lo tomaron como una venganza por la guerra de las Malvinas. Sí. ¿Cómo fue esta situación? Pero retomemos antes que vino la convocatoria, ¿no? Ha sido la última vez que una selección argentina ha tenido dos futbolistas, uno que actuaba en Colombia y otro que había actuado en Colombia hacía 2 años, ¿no? Que el Tata Brown actuó en el Nacional en el 84 y Marcelo Troviani, que jugaba en Millonarios. Han sido los dos últimos campeones del mundo que han estado Ha pisado suelo colombiano jugando. Entonces vinieron toda esta selección que ya no estaba Menotti, sino llegó Bilardo. Bilardo que también tiene una historia con el fútbol colombiano, ¿no? Sí, Ahí el llegó al Deportivo Cali. subcampeón de la Libertadores contra Boca Juniors. Entonces tenía cierta, ¿cómo decirlo? En esa época, los que estábamos aún jóvenes, teníamos cierta inclinación o por Brasil o por Argentina, porque Colombia no iba. Entonces uno apoyaba tanto al uno como al otro en el colegio por televisión. Entonces viene esta convocatoria que sorprende, por ejemplo, que llevaron a un arquero de Unión de Santa Fe y fue campeón. Entonces, ¿quién era? ¿El arquero de México? Sí. ¿No era Pulpido? Cumplido, que venía de jugar en Unión de Santa Fe, que era un equipo chico que había pasado a River, que, bueno, tristemente lo recordamos los hinchas de la América porque nos ganó esa Copa Libertadores precisamente del 86. Sí. También estaba obviamente Maradona. No convocaron a Ramón Díaz, que fue uno de los que estaba destacándose en la Fiorentina en Italia, pero llevaron a Valdano, llevaron a Justi, llevaron a Pasarela, llevaron a Cuciufo, que también lamentablemente ya también descansa en paz. Son 3 los mundialistas campeones que ya murieron: Brown, Cuciufo y Maradona. Esa selección impresionante. Entonces llegan y tuvieron como un lapso de preparación con equipos no tan importantes, ¿no? Por eso era que decían que Argentina no era candidata para llegar. Yo quiero destacar es que Argentina tuvo un juego eliminatorio con Colombia y Maradona estuvo jugando en el Campín. Sí, hay una foto con Willington Ortiz. Sí, el Nano Prince creo que marcó el gol de Colombia en ese partido. Nos ganaron 3-1, si no estoy mal. Los colombianos quisiera mucho. Hernán Darío Herrera estuvo ahí. El Arriero y Navarro Montoya, por eso fue el que quedó exiliado, decirlo de alguna manera, de la selección argentina, que después echaba pestes contra México Ochoa, porque lo convocó a esos 2 partidos precisamente con Argentina, que el Navarro Montoya había jugado en Santa Fe y esto lo llevó a jugar en Vélez Sarsfield, lo proyectó para Vélez, que allá tuvo como técnico a Alfio Basile, y una vez lo convocó y él tenía 19 años y le dijo: hoy va a jugar, pibe, y jugó, y ahí fue donde salió directamente para Boca, ¿no? Entonces esta selección no lleva como favorita, pero llegó remando, tuvo importantes figuraciones, ¿no? Partidos muy importantes. Lo que decía ahorita Hernán, ese juego contra Inglaterra ya traía sus bemoles, ya traía su tinte político, ¿no? Puesto que, fondo. Sí, porque en el Mundial del 82 hay una historia que ya habíamos recordado, pero vale la pena otra vez mencionar. Que fue cuando estaba este jugador que ahorita mencionamos, se me olvida, el número 1 de Ardiles, Osvaldo Ardiles. Él estaba jugando en el Tottenham, en Inglaterra. Sí, había un compañero que era argentino que jugó aquí en el Cali. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Julio Ricardo Villa, campeón también del 78, que él había jugado en Racing y pasó al Tottenham, y eran los únicos argentinos que actuaban en Inglaterra. En esa época era muy restringido llegar allá. Ver un jugador latinoamericano en Inglaterra era muy si no extraño. Estoy mal, él fue el primero en jugar en la que en ese entonces no era Premier League. ¿Fue el primero? Sí. Entonces llegó allá y un primo de él era piloto de un caza de combate en la guerra de las Malvinas y lo mataron. Entonces decían cómo el pobre Ardiles lloraba o cómo se quejaba porque estaba jugando en Inglaterra, cómo hacía, ¿no? Entonces eso quedó como en la memoria de los futbolistas, en el colectivo, y dijeron que tenían que ganarle a Inglaterra, esa Inglaterra que era fuerte, ¿no? Precisamente uno de esos jugadores destacados está de cumpleaños,
cumpliendo 60 años. ¿Quién es? Gary Lineker. Lineker, ah, sí, claro. Sí, en esa época él estaba, ¿se acuerda de un equipo que ahorita se volvió popular en Colombia? Él estaba ahí y durante el mundial hizo el traspaso a otro equipo. Él jugaba Sí, en el Everton. En el Everton. Lineker fue el goleador de ese campeonato. Sí, señor. Del Everton pasó al Barcelona y al Tottenham. Bueno, entonces hablemos un poco de ese partido. 2 goles. Inglaterra, Argentina, Inglaterra, México. Los 2 goles fueron de Diego Armando Maradona. 2 importantes goles, muy importantes. El primero fue el de la mano de Dios, que no se sabe, pero sí, al final se supo que fue el que metió el gol con la mano. Y él dijo que fue la mano de Dios que hizo el gol, no fue él. Bueno, y el segundo, que ha sido hasta el momento catalogado como el mejor gol de la historia, que fue haberse sacado como 8 o 9 jugadores partiendo desde antes de la mitad del campo y llegar hasta sacarse el arquero y hacer el gol. El arquero que era Peter Shilton, que venía de ser bicampeón precisamente con el Nottingham Forest, ¿no? Sí, Era señor. un arquero de 1.90 y decían que Maradona cómo le había podido ganar en el cabezazo a este arquero, que bueno, eso se dio para tantas cosas, ¿no? Ese partido, ¿qué fase correspondía? Esa Era fue un Las cuarto. semifinales. Las Las semifinales. semifinales, sí, semis. cuatro. ¿Te acuerdas que Inglaterra Con ese partido pasaba. No, no, ese Pasó a era, finales ese era con cuartos de final porque jugó con Bélgica? porque la semifinal la jugó con Bélgica. Otro golazo. 2 golazos marcó también ahí. Porque ese, yo creo que para muchos, no sé si compartan mi opinión, ese que le hizo a Bélgica fue impresionante. Se sacó 6 jugadores ahí en una baldosa. Sino que lo que dicen es que ¿Quién era el arquero de Bélgica? Jean-Marie Paf, Sí, señor. que jugaba en esa época en el Bayern de Múnich. Entonces se hace estos 2 maravillosos goles como dice Hernán, pero uno quedó en la memoria colectiva y en otro quedó como en la memoria, ¿cómo decirlo?, tramposa. El aspecto negativo, que eran las 2 cosas que han marcado siempre a Diego Armando Maradona. De Algo pronto. bueno y siempre hace algo malo. De pronto puede marcarse por ahí, sí puede ser. Sí. Pero a mi juicio, 2 jugadas válidas, 2 jugadas enmarcadas en un partido de fútbol. Si el árbitro lo vio o no lo vio, pues ya es problema de él, pero que valieron. Sí. Me Y parece fueron bien. goles. Y llega a la final, ¿no? Llega a la final contra Alemania. Uy, otro de equipazo, ¿no? Bravo, ayer lo transmitieron, este domingo lo transmitieron por Caracol y espectacular ese partido, y le pusieron una función diferente a Maradona para que no lo lastimaran porque le iban a dar con todas. Lo marcaba era Bertol, Sí, un grandote, el número Miguel. 2. Brigger. Estaba Grandote. también Harald Schumacher, este arquero Schumacher, del Hamburgo en esa época. No, perdón, Schumacher jugaba en el Colonia. También estaba Félix Magath, que era el número 10. Estaba Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Miguelita Littbarski, también jugó ahí. Lothar Matthäus, que venía también de hacer una buena campaña. De ahí se proyectó al Inter, ¿no? Pasó del Sí, Bayern. ahí es cuando pasa el Inter, contrataba alemanes, el Milan contrataba holandeses o neerlandeses. 3-2, empieza ganando Argentina, gol de Valdano, perdón, de Tata Brown, De Brown. que se lastima y termina el partido Con el una- brazo con cogido el porque brazo- se lastimó el hombro, Sí. pero defendió mucho Sí. el muchacho. Después Valdano, después Rummenigge y Völler precisamente empatan y Jorge Burruchaga hace el 3 Sorprendente el partido porque le empataron. Pase de Maradona, Faltaba ¿no? 5 minutos. Y ahí fue cuando hizo el pase de Maradona porque lo tenían neutralizado. Le Este- caían 3 jugadores en 90. Bueno, señores, les tengo una mala noticia. Se nos acaba el Se tiempo. nos acaba el tiempo, concluyamos y Creo que continuará. toca hacer una segunda parte porque el tiempo se nos acabó. Entonces, concluyamos este campeonato mundial de Maradona, 1986, campeón del mundo. Y hasta el momento el mejor jugador de la historia. Hasta Hasta ahí. 1986. ¿Comparten la idea que fue el mejor gol de los mundiales? Sí. de los mundiales. ¿Usted, Obviamente que hay una razón fundamental y no hay que descuidarla, y es que pues muchos de nosotros no vimos cómo era la calidad de juego del señor Pelé. Entonces, porque ahí viene una discusión, en sentido, ¿quién fue el mejor, Pelé o Maradona? No, pero la pregunta es referente al gol. ¿Considera usted, Hernán, que este es el mejor gol de la historia de los mundiales? Sí. ¿O hay uno menos? ¿Sí? No, sí, pues, No, para mí también. Para mí también, aunque tengo esa dudita con el de Bélgica porque fue en un espacio más Sí, el de reducido. Bélgica, pero Bélgica sacó creo que a dos Sí. o tres y se la cambió a Paf. Pues, no, yo también estoy de acuerdo. Para mí el mejor gol en la historia de los mundiales es este. Sí, señor.
Bueno, creo que terminamos ahí nuestro podcast. Vamos a hacer una segunda parte. Creo que para concluir, pues decir que Diego Armando Maradona es para mí el mejor jugador de toda la historia del fútbol. No he visto jugador parecido o que lo trate de igualar. Un hombre desequilibrante, un hombre polémico dentro y fuera de la cancha, un hombre que siempre le daba que hablar. Y lo que el otro día yo les decía a ustedes, un ser humano que hoy en día se muera y que genere la connotación que ha generado Maradona, pues no lo veo. ¿Ustedes sí? No, para nada, no. Pero vuelvo y digo, ya entra uno a la división, ¿no? Para mí no fue el mejor jugador de la historia. Pelé tiene lo suyo. Listo. Concluyamos entonces, Román. Sí, yo creo que para los que lo vimos, Maradona. Hernán. Todo, Pelé. Listo. Para mí Maradona. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pendientes de la segunda parte. Pendientes de la segunda parte por este mismo canal, el Punzón Podcast. Nuestro estreno fue el día de hoy y esperemos que les guste y que nos dé sus comentarios. ¿Cómo les pareció? Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.